Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Iván, Luis, Yasmín, Flor, Rosario, Jacqueline. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ingeniero, buenas noches. Luis, ¿sí me llegaste a enviar tus datos al correo? Sí, envié el correo, Ya, envié los datos. gracias. Bien, bueno, Sí. vamos a iniciar la sesión del día de hoy conversando un poco sobre lo que ya habíamos planteado la sesión anterior, ¿no? Sobre la calidad y sobre cómo aseguramos en las organizaciones la calidad. Y en ese sentido, eh, Edwin, ¿cómo habíamos definido la calidad? ¿Encuentras, Edwin? O Yasmín, ¿nos puedes ayudar un poco sobre la definición de calidad? Ok, profesor. Creo que calidad es son las propiedades que se le puede dar a algo, algún servicio, algún bien que va a permitir que sea juzgada por los demás, por las personas que lo adquieren o lo usan, eh, para ver cuál es el valor real de esto, ¿no? Entonces, calidad vendría a ser, bueno, superioridad, excelencia, perfección de un sistema, de un proceso, de un servicio o de un producto, ¿no? Gracias. Gracias, Yasmín. ¿Qué nos puedes comentar, Edwin? ¿Ingeniero? Adelante. Sí, ¿Ingeniero? sí, adelante, te Ok, escuchamos, Edwin. pero disculpe, estaba el micrófono apagado. Bueno, la calidad principalmente lo que busca es cumplir los estándares y satisfacer a los clientes. También ser eficiente y estar también comprometido con la mejora continua. Es correcto, ¿no? Ahí hablan frases sobre expectativas, necesidades. Yasmín también nos hablaba de especificaciones técnicas. Hablamos también de la mejora continua. ¿Cómo lo cerrarías tú, Juan? ¿Qué le agregarías al término calidad? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, no escuché bien ¿Qué la tal? pregunta. Eh, Me refería a cómo cerrarías esta definición que estamos haciendo de calidad. ¿Podría repetirme la definición, por favor? Lo que me comentaban tus compañeros, ¿no? El tema de calidad está referida a cumplir con las expectativas del cliente, satisfacer sus necesidades, enfocarte en sus preferencias, el cliente es el centro. Cuando hablamos de calidad, Yasmín por ahí nos mencionaba el tema de las especificaciones técnicas, ¿no? El cumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? ¿Qué más podríamos agregar o cómo complementarías lo que han mencionado tus compañeros? Mm, creo que es importante añadir un poco en el término de calidad que siga un bien o que siga un objetivo común, que es mejorar la vida de las personas, ¿no? En estricto, hay cosas que se alinean a los procesos y también a los criterios de evaluación, pero de hecho siempre los procesos tienen que llevarnos a mejorar la vida, porque incluso a veces los clientes ni siquiera saben qué necesitan, ¿no? Y muchas veces está en el descubrir, oye, cuál es la necesidad del cliente y cómo lo va a aprovechar mejor en asegurar la calidad, ¿no? Un ejemplo de esto creo que es esta marca que lleva años innovando, que es Apple, ¿no? Que de hecho piensa mucho en hacer las cosas bien, en hacer las cosas más amigables y hacerlos, digamos que con mucho detalle, ¿no? Ujú, excelente. Muy bien. Entonces, tenemos claro que la calidad siempre también, recuerden, va a tener dos aspectos, ¿no? Dos vertientes. La vertiente objetiva, en donde está relacionado pues con el cumplimiento de los estándares, de las especificaciones
¿no? Que debe tener un producto o un servicio, y el otro lado, ¿no? El lado subjetivo, en donde también se basa en la percepción que pueda tener el cliente de cómo ese producto puede estar cumpliendo con las expectativas. Entonces, no solamente basta con que yo, empresa, organización, cumpla con altos estándares, ¿sí? Cumpla con altos estándares, con altas especificaciones, si es que esos altos estándares no definen una preferencia, ¿no? O una percepción de satisfacción por parte del cliente. Tienen que estar ambas cosas de la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos la calidad en nuestras organizaciones? ¿Qué entendemos por aseguramiento de la calidad? ¿Qué entendemos, Luis, por aseguramiento de la calidad? Ya. Pero yo lo veo de esa manera. Yo puedo controlar el producto bien o servicio y ese es el control de la calidad, ¿no? Es Ujú. controlar. Pero para yo asegurar de que eso salga de una manera correcta, entonces tengo que darme cuenta del entorno, de los procesos, ¿no? De lo que utilizo para que este producto adquiera la calidad esperada, ¿no? O sea, realmente el aseguramiento de calidad no está en la calidad en sí. Esos son conceptos y digamos a lo que quiero llegar, sino todo lo que hago, o sea, todos los procesos que hago para llegar a esa calidad. Ese es el aseguramiento. Yo tengo que estos procesos sean correctos para que yo asegurar de que el resultado sea correcto. Gracias, Luis. ¿Qué nos puedes comentar, Iván? Iván, o quizá también Jacqueline. Sí, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo está? Adelante. Estábamos hablando un poco sobre lo que es aseguramiento de la calidad. ¿Qué es para ustedes aseguramiento de la calidad, no? Básicamente, todo un proceso para seguir estado bajo control. Todos mis medidas especialmente. Ujú. Ok, se escucha un poco entrecortado. Adelante, Juan. O sea, de hecho, creo que coincido mucho con Luis, que en el sentido del aseguramiento de la calidad es la ejecución, ¿no? De los de los planes, de los sistemas, de control que hemos dispuesto, ¿no? Es correcto, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? O sea, asegurar la calidad implica pues un proceso continuo, un proceso permanente de seguimiento, ¿no? De evaluación, ¿no? Que esté en busca pues de la constante mejora, de la mejora continua. Entonces, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, hablamos de todo aquello, como bien lo mencionó Luis, todo aquello que rodea al servicio o al producto que yo estoy eh, desarrollando, ¿no? Eh, Implica pues una constante evaluación, una constante planificación, ¿no? Implica también determinar previamente cuáles son o identificar cuáles son todos los procesos necesarios para que el producto cumpla con las características técnicas que se ha planteado la organización. Y esas características técnicas del producto o del servicio puedan den una respuesta positiva de satisfacción de las necesidades de de las diferentes partes interesadas. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de calidad, no solamente hablamos del cliente como tal, sino de las diferentes partes interesadas. Y entre las partes interesadas de una organización no necesariamente está el que compra, el que consume el producto, sino puede estar también alrededor de ellas comunidades, ¿no? De pronto donde he puesto la planta, puede estar organismos gubernamentales, el tema del pago de impuestos, el tema de la SUNAFIL, el respeto por los derechos de los trabajadores, ¿no? Puede estar involucrado también el tema de alguna otra, nuestros proveedores, nuestros distribuidores. Entonces, asegurar la calidad es interrelacionar
todos los procesos que pueda desarrollar la organización para cumplir con las especificaciones técnicas y dar respuesta a las exigencias de las diferentes partes interesadas de la organización. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para asegurar la calidad? Alguien ya lo mencionó, ¿no? Tendríamos que hacer control de calidad, tenemos que hacer evaluación de la calidad, tenemos que hacer mejora, tenemos que hacer gestión. Todos estos elementos constituyen un aseguramiento de la calidad. ¿Se logra visualizar ahí? Sí, ¿no? Sí, sí se puede ver. Sesión 2 dice. Gracias. Bien, entonces, algunas de las herramientas que nosotros podamos utilizar, sobre todo para poder asegurar la identificación de las diferentes causas que podrían estar generando problemas de calidad dentro de la organización. Son pues la lluvia de ideas y la espina de Chicago. Dentro de lo que nosotros podemos hablar de la no calidad o aquellos elementos que están relacionados con la calidad del producto de una organización es la variación. Cuando hablamos de no calidad, ¿sí? Hablamos de no calidad cuando el producto tiene altos niveles de variación en sus especificaciones técnicas. Por ejemplo, si yo estoy fabricando productos que deberían tener un ancho de 5 centímetros y estoy fabricando productos de 5 centímetros, de un ancho de 5.5, de 5.2, de 5.1. Esos niveles de variabilidad son la respuesta al poco control, a la poca gestión, al poco manejo que hemos hecho de la calidad dentro de nuestra organización. Y esta variación que se puede dar a nivel de producto, y no solamente a nivel de producto, sino también a nivel de servicio, en cuanto al tiempo de atención, ¿no? Cuánto, por ejemplo, me debo de demorar en atender a una persona que ha llegado al banco. La persona debe permanecer máximo de acuerdo a los estándares que se plantea la organización, por decir un número, 5 minutos. ¿Cuántos están saliendo de ese rango? ¿Cuánto tiempo se están demorando? Por ejemplo, hay personas que están 5, otras que están 7, otras que están 10, ¿no? Entonces todo eso contribuye a que no haya una estandarización de los resultados, ¿ya? Estandarización del resultado. Y esta variación se puede deber en parte a que puede haber errores en la medición que yo estoy haciendo, de pronto de los tiempos de atención o de pronto de la medición de las especificaciones del cliente, del producto, perdón, en este caso el ancho del producto que poníamos como ejemplo, puede deberse a que alguien está midiendo mal, ¿no? Alguien está tomando las muestras con un instrumento descalibrado o de pronto no sabe, no está lo suficientemente entrenado para hacer las mediciones y está generando un error en las mediciones, ¿no? Entonces puede deberse a eso, pero también puede deberse a la variabilidad propia del proceso. En realidad, no es que se esté midiendo mal, ¿no? Si estamos midiendo bien, la persona que está haciendo las evaluaciones de la medición de la calidad del proceso, del control de calidad, es una persona entrenada, se están utilizando los instrumentos debidamente calibrados, y entonces la variabilidad que está apareciendo se debe al proceso en sí. Algo está pasando dentro del proceso que determina que finalmente se fabriquen productos con diferentes especificaciones, ¿no? Con diferentes valores en sus especificaciones.
o se brinden servicios con diferentes valores en la atención, ¿no? Entonces, a lo que nosotros nos interesa para asegurar la calidad, eh, por supuesto que nos también el hecho de que la medición sea parte de un proceso validado, ¿no? De hecho, que es importante porque es lo que nos permite tener información. Pero ya para asegurar la calidad es asegurar que el proceso funcione bien, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que el proceso funciona bien? Pues porque estoy teniendo niveles de variabilidad muy minúsculos, ¿no? Estoy teniendo productos que se están saliendo de las especificaciones del cliente, eh, de pronto del 1%, del 0,5% de la producción total. Cuando estamos hablando de ello, estamos hablando de un sistema de gestión y de aseguramiento de la calidad. Eh, un proceso, y aquí es lo importante que nosotros tenemos que ir determinando, un proceso puede estar presentando variabilidad en los resultados de la fabricación por dos aspectos, ¿no? Lo que son las causas comunes y lo que son las causas especiales, ¿no? ¿Alguna idea de lo que puede ser la causa común, Juan? ¿Te quedaste con la mano levantada o levantaste? Me quedé con la mano levantada, disculpe. Ujú. ¿Alguna idea de lo que es una causa común, una causa especial? Profesor, las causas Sí, comunes son las que Yasmin. habíamos estudiado, que eran propios del proceso, ¿no? Del sistema. Ajá, Que muy podían bien. presentar normalmente, ¿no? Y las causas especiales eran ya cuando eran externos, ¿no? Que no eran propios del proceso Ujú, y que ocasionalmente son causas puntuales. claro, muy bien, Yasmin. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una causa común? ¿Cuál podría ser una causa común? Yasmin, ejemplo. A ver, una causa común, ahorita no me acuerdo. Creo que podría ser no sé, que tal vez no se consideró no sé, el tema de ay, bueno, ahorita no me acuerdo, profesor. Ok, no hay problema. ¿Alguien recuerda? Ingeniero, bueno, Para ver, Margot, ¿qué tal? tal vez podría ser, por ejemplo, en el tema de maquinarias, cuando las maquinarias no son sofisticadas, eh, ya de por sí tienen ya una causa común. Ok, Margot, muy bien. Luis. bueno, iba a hablar justamente de la maquinaria. Por ejemplo, cuando una maquinaria está haciendo un proceso, de repente un machimbrado o cualquier cosa, a la cantidad, digamos, de golpes que va dando, se va desnivelando, ¿no? Y el producto está cambiando. Esa es una causa común de ese proceso. Hay que parar, ajustarlo y nuevamente ponerlo en las condiciones adecuadas. O sea, no podría, digamos, sacarla la característica, ¿no? Sin embargo, una causa especial sí sería algo externo. Por ejemplo, en estos momentos yo tengo un proceso donde la evaporación o etcétera es parte de la medición y comienza a hacer calor extremo. Entonces, ese calor extremo que yo no lo puedo dominar, que está en la naturaleza, es una causa especial y hace que mi producto varíe. Yo lo veo por ahí. Muy bien, gracias, Luis. Sí, y una causa común está relacionado con la propia naturaleza del proceso, ¿no? El ejemplo más claro son las tolerancias que tienen las máquinas que puedo estar utilizando el proceso. Como todas las máquinas tienen 1 milímetro de tolerancia o medio milímetro de tolerancia, entonces cualquier producto es único, ¿no?
es muy difícil, por más tecnología que tengamos hasta el momento, que saquemos dos productos exactamente iguales, ¿no? Siempre por la tolerancia propia de la maquinaria que utiliza el producto, el proceso, pues va a existir diferenciales por mínimos que sean, ¿no? Entonces, esa es una causa común, las tolerancias, no las tolerancias normales, ¿no? Las tolerancias que son de fábrica de los equipos. Pero si un equipo se ha malogrado, ¿no? Y está generando diferenciales en los productos del proceso, entonces ya no hablamos de una causa común, sino estamos hablando de una causa especial, ¿ya? Entonces, todo lo que le suceda al proceso que no esté relacionado, perdón, que altere su calidad y que no esté relacionado con la naturaleza propia del proceso, entonces estamos hablando de una causa especial. Entonces, bien, Luis lo mencionaba en el ejemplo y decía, bueno, una causa especial puede ser que se eleva la temperatura y eso está generando diferenciales en el tema de la producción, ¿no? Muy bien. Ingeniero, una Sí, preguntita. sí, Y Luis, es la adelante. duda que me está matando realmente. Ahora que yo estoy metido en esto de la industria 4.0 y 5.0 que está viniendo, Ujú, estoy estudiando a los robots y los robots no tienen falla en tolerar, no hay esa tolerancia. O sea, el ujú, producto, por ejemplo, de que ellos dicen, hasta tienen micras, ¿no? O sea, todos lo sacan igualito. así Esto, es. ¿cómo interfiere en estas causas comunes? ¿Hay un nuevo tratamiento o algo cambiará, digamos, a nuestro paradigma que estamos viendo ahorita? Es la pregunta. Sí. De todas maneras, siempre va a haber diferenciales. De pronto, lo que no estamos utilizando es un instrumento de medición que detecte esas diferenciales, ¿no? Y también ya la tecnología ha avanzado tanto que las diferenciales a sentidos, ¿no? A sentidos de las personas, de los clientes, es indiferente, ¿no? Entonces, estamos hablando de, si bien es cierto, a nivel físico no son dos productos iguales, pero a nivel de consumo, a nivel de la percepción del cliente, son completamente iguales, ¿no? Eh, y la industria 4.0, pues definitivamente va a ayudarnos a poder reducir estos niveles de variabilidad, ¿no? Muchos de los temas de la variabilidad en los procesos son por causas probablemente de que trabajan personas, las personas se fatigan, reducen su eficiencia, reducen su productividad a nivel de los diferentes turnos que van o a nivel cómo avanzan las horas en su trabajo. O puede deberse a otras variables que no necesariamente afectan a los DevOps, ¿no? A los brazos robóticos, ¿no? Entonces, por ahí, sí, seguramente ya no vamos a estar estudiando causas especiales, Luis, porque así como la tecnología cambia la forma como nosotros manufacturamos en la industria, también va a cambiar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Gracias, ingeniero. Y por ahí van a aparecer seguramente las causas especiales, ¿no? Variabilidad de pronto a niveles de trabajo que se pueda generar en el entorno del robot, ¿no? O algún mal manejo, alguna mala programación. Probablemente van a comenzar a aparecer otros elementos que ya son propios de la misma dinámica de funcionamiento de los robots, ¿no? Y se van a convertir en causas especiales, ¿no? Convertir en causas especiales. Sí, Jonathan. Adelante, Jonathan.
¿Hola, profesor? Sí, ¿querías comentar algo? Levantaste la mano. Ah, sí, es una consulta. Por ejemplo, el mantenimiento programado, eso sería también una causa común, ¿no? Porque cada ciertas horas ya está programado, ¿no? Para hacerlo ese mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, 100 horas, 200 horas, 500 horas, ¿no? Y las causas especiales quizás en el mantenimiento sería el mantenimiento no programado, ¿no? Son eventos o si no, discrepancia, ¿no? Mira, el mantenimiento ya es una estrategia, una acción que tú ejecutas a partir de un análisis que has hecho de las causas especiales, ¿no? Probablemente, digamos, si nos vamos a una empresa que está haciendo un mantenimiento preventivo cada 20 horas, cada 100 horas de uso de una determinada máquina, es porque está accionando y asegurando la calidad de sus productos. A partir de que ella sabe que a partir de esta cantidad de horas de producción, pues la ineficacia de la máquina o el rendimiento de la máquina baja, ¿no? Entonces, el mantenimiento es una acción que tú o la que la organización ejecuta para poder prevenir alguna situación problemática en el sistema de producción, ¿no? ¿De acuerdo, Jonathan? Entonces, no es una causa, es una acción. ¿Cuál sería la causa? A ver, digamos, ¿qué crees que llevó a una organización a que pueda plantear un plan preventivo, de mantenimiento preventivo? Bueno, sí, en este caso, por ejemplo, a ver, el manual del fabricante menciona, ¿no? Ajá, Por ejemplo, ¿no? En los generadores, el, ma- hola. Hola, Jonathan. Se fue tu audio. manual del fabricante menciona que se realiza inspecciones cada, caso 100 horas y cada 500 horas hace una inspección mayor, un chequeo. No te estamos escuchando por partes, se te escucha Jonathan. Luego, ahora, Ahora sí te escuchamos. así lo que pasa que en el manual del fabricante esto menciona, ¿no? Que por ejemplo generador, ¿no? Se hace inspecciones cada 200 horas, ¿no? Unas inspecciones. Y se hace una inspección mayor cada 500 horas. Pero ese porque el manual del fabricante menciona, ¿no? En este caso. Ya, Ahora y bien, tú, cuando ocurre... sí. sí, adelante, sigue. Y entonces, lo que menciona el manual del fabricante, eso se le plasma, ¿no? En el manual de mantenimiento de una máquina, ¿no? Es este caso. Se hace eh, la programación del mantenimiento. Ujú. Ya, pero, o sea, tú sigues mirando, tú sigues distinguiendo el mantenimiento como una causa especial Causa, o como causa sería, por común o ejemplo, como una acción. A ver, ¿quién le ayuda a Jonathan? Que le pasó. bueno, Ingeniero, Bueno, Adelante. ingeniero, podría ser
la causa especial a lo que indica mi compañero Jonathan, por ejemplo, las máquinas descalibradas, ante ello, por ello se genera lo que es un programa de mantenimiento. Correcto, ¿no? En el caso de Jonathan, lo que él nos plantea, un programa de mantenimiento preventivo, digamos que no es que se haya descalibrado las máquinas, sino que vamos a prevenir que se descalibren, ¿no? Para poder Sí, evitar así es. variabilidad dentro del producto que se está fabricando, ¿no? Correcto, muy bien. Gracias, Jacqueline. Luis, Sí, lo que gracias, de Jonathan. repente, lo que yo veo, o en la experiencia que he tenido, es de que realmente en la parte del mantenimiento es mantener la confiabilidad máquina. Y mientras más crítica es, se debería de tener más ahínco en ello. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, llevar un mantenimiento a un avión que lleva personas y que se puede caer, ¿no? Que un mantenimiento de repente a una máquina que comienza a hacer muñecos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso para esto hay dos metodologías diferentes de manejo, ¿no? Una de mayor calidad hacia el avión, RCM, ¿no? Y otra un poquito de menos nivel y menos costosa para otro tipo de máquinas. Por eso yo digo de que la confiabilidad máquina es lo que le da mejor dicho, a las empresas de que generen todo este tipo de estudios de mantenimiento para que no sea un desastre al final. Es correcto, ¿no? Pero sigue siendo una acción, ¿no? Eh, frente a una posible situación que se podría presentar en el proceso, ¿no? Claro, Entonces, esa ujú, acción es algo que se hace, ¿no? No, claro. perdón, al comienzo te estoy diciendo de que es algo que se realiza, ¿no? Ujú, así es, ¿no? Entonces, las causas especiales pues van a ser, digamos, que se descalibró la máquina, como no hice la inspección adecuada, no me he dado cuenta, entonces comienza a salir productos con alto nivel de variabilidad en sus especificaciones, ¿no? De pronto cambié de trabajadores de un turno al otro y eso es lo que está generando, porque el segundo turno no están lo suficientemente entrenados, son novatos, y eso es lo que está generando variabilidad en el producto final. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, no? Si yo comienzo a medir los resultados de mis procesos, comienzo a medir las los productos resultantes de mi proceso, sus especificaciones técnicas, aquellas especificaciones que son importantes, ¿no? Que son claves para que el cliente se siente satisfecho y encuentro pues que hay un alto nivel de variabilidad. Y ahí es donde comenzamos a trabajar las herramientas tales como la espina de Ishikawa, como la lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué pasa si, qué sucede y que muchas veces hace que no se llegue a resolver el problema que está ocurriendo en el proceso, ¿no? Que como no hemos hecho un buen análisis, una buena evaluación de lo que está sucediendo en el proceso, es una de de las grandes errores es creer que un problema es originado por causas especiales cuando se debe a causas comunes. ¿Qué sucederá ahí? ¿Qué estamos haciendo frente a esa decisión? ¿Qué tipo de acciones se van a generar? ¿Qué va a ocurrir cuando yo trato una causa, un problema, ¿no? Pienso que que está originado por una causa especial y pues, se debe a causas comunes. Esa deficiente evaluación, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde llevará? ¿Resolverá el problema? ¿No resolverá? ¿Lo empeorará? ¿Empeorará? ¿Hacia dónde nos llevará? ¿Hacia dónde nos llevará Margot?
¿Hacia dónde nos llevará Rosario? ¿Mm? El confundir, ¿no? Que un problema es originado por una causa especial o pensar que es originado por una causa especial cuando se debe a causas comunes, ¿no? ¿Cómo lo ve Bueno, Juan? Adelante. o sea, creo que básicamente lo que va a generar es que se tome una mala decisión y por ende que no se solucione el problema, más bien se empeore, ¿no? Ujú. Así es, Porque ¿no? finalmente vas a invertir en gestionar alguna acción para solucionar un problema, pero finalmente no vas a obtener, digamos, que la solución al final y te va a generar más gastos, ¿no? Es correcto, ¿no? O sea, se incrementan los gastos, los costos, porque finalmente la variación siempre va a permanecer, porque no se debe a que se haya descalibrado la máquina, que se haya incrementado la temperatura, que la persona no esté entrenada. No se debe a eso. Es a la propia naturaleza del proceso. Entonces yo estoy generando todo un accionar que va a terminar en nada, ¿no es cierto? Que va a terminar en nada porque la variabilidad siempre se va a mantener, salvo que cambie de tecnología, pues, ¿no? Cambie de máquinas, compre máquinas más, de mayor, tecnología, ¿no? Entonces ahí sí, pero el error me va a conllevar a generar esfuerzos que no van a terminar en un resultado positivo, ¿no? ¿Y qué pasará si es al contrario? ¿Qué pasará si un problema es originado por causas comunes o se percibe que es originado por causas comunes cuando se debe a causas especiales? También pues va a caer en un saco roto, ¿no? De cada creencia errónea se origina un plan de acción que no resuelve nada y la mayoría de las veces empeora la situación. Algunas variaciones, como ya hemos dicho, debido a causas comunes, ¿no? El producto me está saliendo diferente, el sabor de mi plato de comida está diferente. eh, Eso se debe básicamente, puede deberse, como ya habíamos dicho, a variaciones debidas a causas comunes, ¿no? Como hemos mencionado también, es una variación de naturaleza aleatoria, inherente al proceso debido a la interacción entre todas las variables del proceso. Su solución debe orientarse hacia cambios fundamentales del proceso. Por eso les decía, ¿no? Nos comentaba Luis, mira, de pronto en alguna planta de producción están utilizando pues tecnología o maquinarias fabricadas pues en el año 2000, en el año 95, ¿no? Luis viene y nos ofrece las nuevas tecnologías, los brazos robóticos, ¿no? Que la industria 4.0. Y eso definitivamente va a cambiar los niveles de cumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, eso es un cambio radical porque estoy comprando o renovando toda la maquinaria que, que permite la fabricación del producto, ¿no? Es un cambio fundamental, un cambio radical. Estoy cambiando la naturaleza propia del proceso. Precisan, cuando hablamos de debido a causas comunes, investigar todos los datos en su conjunto, ya que encontrar esas causas no es obvio. Habíamos hablado, el ejemplo, ¿no? De que las máquinas tienen holguras, las personas trabajan más o menos deprisa, ¿no? Siempre también hay una variabilidad en la velocidad, ¿no? En la actividad propia entre un humano, un ser humano y otro, ¿no? Entonces eso también genera causas especiales perdón, causas comunes de variación. Y las causas especiales, como ya lo habíamos mencionado también, son causas específicas externas al proceso que aparecen esporádicamente, ¿no?
su impacto suele ser mayor que la variación por causas comunes. ¿Por qué? ¿No? Y implica, pues, investigar en detalle, ¿no? Los datos, ¿no? Que puede verse a qué se debe que ya no estamos produciendo o estamos produciendo, fabricando productos con niveles de alta variabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Su solución implica investigar en detalle solamente los datos relacionados. Y es lo que están viendo, ¿no? Si actuamos como si fuera una causa especial, ¿no? Si la causa es realmente causa especial y actuamos como si fuera una causa especial, se va a reducir la variación, o sea, vamos a tener éxito. Pero ¿qué pasa si la causa, la estamos trabajando como si fuera una causa común y realmente es una causa especial? Hay una pérdida de la productividad, ¿no? Y si actuamos como si fuera una causa especial cuando la causa es realmente común, incrementamos la variación, ¿no? De cada creencia errónea se origina un plan de acción que no resuelve nada y la mayoría de veces empeora la situación. Recuerden ello, ¿no? Si no estamos entendiendo y si no estamos determinando adecuadamente las causas, no estamos haciendo un buen plan, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa al plan, ¿no? Que no se ejecutó A, que no se ejecutó B. Y quizá el problema no es el plan, el problema es la direccionalidad que le hemos dado al plan a partir de la evaluación que hemos hecho de de las causas que generan la variabilidad en el proceso, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos causas especiales, ¿no? Cuando encontramos causas especiales en los procesos, siempre comenzamos a preguntarnos, y una de esas técnicas que nos ayuda bastante es el brainstorming, a preguntarnos qué puede haber ocurrido, ¿no? ¿Qué puede haber ocurrido? Eh, Algo que es importante siempre antes de trabajar con temas estadísticos que pueden llevarnos o que puede tomarnos más tiempo, podríamos ver qué tan obvios son la situación, qué tan obvia, qué tan determinante o qué tan obvias son las causas que están generando el problema, ¿no? Si todos están viendo las mismas causas, ¿no? Entonces, eso es más seguro que es bastante obvio, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hacer uso de temas estadísticos, podemos utilizar estas herramientas que nos ayudan a poder ser más específicos al momento de dónde debemos indagar para poder, para poder dejar, encontrar soluciones a esa causa que está generando el problema, ¿no? Puede aparecer preguntas como: ¿dispone el personal de los medios para conocer lo que tiene que hacer? ¿Ha recibido el personal la información necesaria para conocer los resultados de lo que hacen? ¿No? Y comenzamos a hacer preguntas sobre qué, sobre el por qué, sobre qué, cómo están sucediendo las cosas. Y ese proceso reflexivo pues nos va a ayudar muchas veces a darle solución. Entonces, algunos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Es importante formular posibles causas. Es importante generar información a través de la tormenta de ideas.
No se trata solamente de lanzar y de lanzar ideas, sino que tiene que ayudarnos la información. Mientras más información tengamos, mejores decisiones y mejores ideas vamos a postular, ¿no? Listar sin limitaciones, depurar el listado de posibles causas, teniendo en cuenta de no tener duplicados y eh, es encontrar, ¿no? Es ir identificando. Recuerden que esto de la lluvia de ideas, esto del Espina y Chicago, básicamente es un proceso de profundización, un proceso de especificación, un proceso de análisis, de evaluación, ¿no? Que estamos haciendo en determinadas situaciones. Entonces, claro, yo puedo plantear un problema y digo elevado porcentaje de merma en la fabricación de envases de plástico. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Entonces, reúno a todo el equipo relacionado con este proceso y son ellos los que me van a poder ir identificando, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esas causas, no? Eh, Recuerden, en este momento, en esta fase, todo se recibe, todo es bueno, ¿sí? Y entonces determinamos las causas obvias, que todos tenemos claro que a eso se debe, ¿no? Lo otro es ir avanzando ya hacia el diagrama de Ishikawa, ¿no? Ya te he determinado mediante un brainstorming, mediante un juego con preguntas, cuáles son esas posibles causas que están generando el problema. Y luego paso a lo que es una espina de Ishikawa, ¿no? Finalmente, ¿qué es una espina de Ishikawa? Es un método gráfico que relaciona un problema o efectos con posibles causas, ¿no? Acá recuerden que una de las características de la aplicación de la espina de Ishikawa es que está asociada con los 5 porqués. Y entonces yo siempre tengo que estar constante, cuando utilizo este tipo de herramienta, estar preguntándome por qué. ¿Por qué? Y esta metodología de los 5 porqués, pues nos va a llevar a que podamos identificar la causa raíz, ¿verdad? Recuerden, la lluvia de ideas nos da un marco obvio, ¿no? Para algunos de lo que puede haber estado sucediendo, ¿no? Y luego, después de preguntar por qué como técnica de evaluación o de análisis, son los 5 porqués, por qué, y nos van a ayudar a determinar cuáles son las causas raíces. La espina de Ishikawa, en su definición inicial, incluye 6 aspectos de un proceso. Para Ishikawa, quien planteó ello, solamente hay que cuidar estos 6 elementos que constituyen un proceso y el proceso va a funcionar. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que quienes estén acorde a sus estos elementos que van a permitir solucionar el problema, ¿no? Entonces, para Ishikawa, como lo mencionaba, hablamos de insumos. Para él, los insumos son un elemento clave en la generación de problemas de calidad, sobre todo. El personal puede deberse a las mediciones, a los métodos, a los equipos, la maquinaria y al entorno. Cualquiera de esos 6 elementos son los que determinan que un proceso no funcione bien o que exista un problema, ¿no? Entonces, la idea de Spina y Chicago es plantearnos, ponernos en evidencia
estos 6 elementos en primer lugar y luego ir determinando cómo estamos en cada uno de esos elementos y cómo esto, la falta de alguno de ellos, pues está contribuyendo a la aparición de problemas dentro del proceso. Profundizar en el análisis, por ejemplo, a nivel de personal, puedo preguntarme sobre el conocimiento, puedo preguntarle sobre el entrenamiento, sobre su habilidad, sobre su capacidad, sobre su motivación, ¿no? El personal está motivado, ¿no? Se espera que cualquier persona haga el trabajo eficientemente, hay habilidades por parte, están lo suficientemente entrenados, han sido inducidos, etcétera, en sus funciones, ¿no? La gente conoce cómo el trabajo, conoce el trabajo que realiza. Entonces, todos estos elementos, estas preguntas son las que tendríamos que hacer al momento de desarrollar la espina de Ishikawa. En cuanto al método, en cuanto al método, tenemos que ver 3 aspectos importantes, ¿no? La estandarización, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Recuerden que siempre hemos hablado de ello. Las excepciones, perdón, eh, y la definición de operaciones, ¿no? La estandarización son las responsabilidades, los procedimientos están claros, están definidos, se hace gestión de esos procesos a través de los diferentes documentos, existen actividades similares que son hechas ejecutadas de la misma manera por diferentes colaboradores, entonces hablamos de una estandarización, ¿no? Excepciones, ¿no? ¿Existe algún procedimiento alternativo que nos permita seguir avanzando si es que un procedimiento estándar no se puede llevar a cabo? Otra de las preguntas que podríamos hacernos es si están bien definidas las operaciones que constituyen los procedimientos, ¿no? Está bien definido cómo se decide si la operación fue realizada correctamente, ¿no? Son generalmente puntos básicos para el análisis del proceso, ¿no? La maquinaria, las personas, ¿no? El método. Otro aspecto son los equipos, ¿no? La maquinaria que ha sido implementada en el proceso, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que preguntar sobre los equipos si han demostrado capacidad de dar la calidad que se requiere, sus tolerancias son permisibles para nuestro nivel de proceso, ¿no? Cómo es que opera, ¿no? Se acomoda, las condiciones de operación son adecuadas, las personas se sienten motivadas con ese tipo de condiciones. Existen diferencias entre las máquinas, también tendríamos que evaluar ello, ¿no? Y existen mantenimientos preventivos y predictivos o correctivos. Bueno, ya no sería mantenimiento, ¿no? Los insumos, ¿no? También tendríamos que profundizar ahí, comenzar a preguntarnos, ¿no? Se conoce cómo influye la variabilidad de los insumos sobre el problema, ¿no? Conocemos realmente qué pasa si recibo, como no sé si ustedes han ido a Pardos, ¿no es cierto? En Pardos el pollo o el plato de pollo a la brasa siempre tiene el mismo tamaño, ¿no? Siempre tiene el mismo tamaño. Y eso es porque han generado una estandarización de sus insumos, ¿no? Eh, dado su sistema de gestión de calidad, ¿no? Hay que preguntarnos también cuál es la influencia en la calidad de los proveedores internos, ¿no?
y tener claro cómo influye cada uno de los materiales que forman parte del proceso, ¿no? Otro elemento importante son los sistemas de medición. Se dispone pues de indagar, ¿no? Nos disponemos a indagar sobre el sistema de medición y esto es muy importante, ¿no? Porque eh, primero, esas mediciones están disponibles, sirven para algo o solamente se miden y ahí queda, ¿no? Eh, que preguntarnos si están definidas de manera operacional, ¿no? Con respecto al tamaño de muestra, si han sido suficientes los eventos. Los eventos se refiere a la cantidad de, de elementos que determinan el tamaño de la muestra, ¿no? Si el grupo medido es representativo, ¿no? De pronto estoy solamente tomando muestras a aquellos productos que creo que están bien, ¿no? Hay que ver que el sistema de medición tiene que permitir repetibilidad y reproducibilidad. Si un sistema de medición no tiene ello, entonces no es un sistema de medición confiable. ¿Ya? Y en cuanto al entorno, existen preguntas como si existen patrones o ciclos que dependen del medio ambiente, existen agentes externos que influyen en el proceso, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tratar de profundizar de la mejor manera para poder encontrar esas causas que puedan estar generando diferenciales, variación, ¿no? Reducción de la productividad, altos niveles de desperdicio en la empresa, en la organización, ¿no? Muy bien. Dinos, Juan, ¿alguna aporte adicional? Juan. De hecho, este diagrama básicamente lo que nos ayuda, como usted bien dice, es a profundizar, ¿no? Y en profundizar o encontrar la raíz del problema es lo que nos asegura darle una solución efectiva al problema, ¿no? Entonces, de hecho, si esto lo llevamos a incluso a términos económicos, es mucho más económico, digamos, que hacer un buen análisis y que nos lleve a tomar una buena decisión, ¿no? Es correcto, Juan. Entonces, recuerden, lo que buscamos acá es profundizar, ¿no? Profundizar y ir determinando cuál es la causa raíz, porque de pronto cuando yo hago el primer ejercicio de la espina voy a tener respuestas en cada una de las ramas o preguntas en cada una de las ramas y tengo que seguir preguntando, ¿no? Hasta que ya yo llego a la causa raíz. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy en la causa raíz? Cuando ya preguntas, ya no tiene mucho sentido preguntar por qué, por, dado que he llegado al elemento esencial que está generando el problema, ¿no? Entonces, ahí mucho tiene que ver la forma como ustedes utilicen, la forma como ustedes utilicen o hacia dónde direccionen los por qué, ¿ya? Hacia eso tienen que ver, mirar. Entonces, profundizar en el análisis, ¿no? Y profundizar en el análisis es lo que nos lleva a estas dos herramientas, empezando por la lluvia de ideas para ir centrando aquello que es obvio y utilizar la espina Ishikawa para la profundización. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Preguntas, preguntas. Claro, ingeniero, todo claro. Gracias, Juan.
Bien, entonces vamos haciendo ahí nuestro grupo de 2, 3 para poner en práctica. Identifican un problema y un problema de la organización y a partir de ello, pues, vamos a hacer un grupo como somos 12, vamos a hacer grupos de 4, ¿no? Grupos de 4 y identifican un problema organizacional y a ver qué va apareciendo a nivel de lluvia de ideas en primer lugar y Espina de Chicago en segundo lugar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos unos 15 minutos para hacer un análisis. ¿Todo claro? Yasmín, Iván, Margot, Juan, Luis, Jonathan. Claro, ingeniero. Listo. Avanzamos entonces.
Listo, Luis, ¿pudieron avanzar tu grupo? Juan, Edwin, ¿pudieron avanzar? Buenas noches, ingeniero. O sea, de hecho, sí hemos avanzado, pero lo estábamos Ujú. haciendo con los 5 porqués. Claro, sí, igual es el complemento pues del espina de Chicago, ¿no? Si desea, lo puedo presentar en Excel, ¿no? A ¿Le ver, parece? sí, está bien. Ok, perfecto. ¿Puede ver mi pantalla ahí? Ahora sí, pero se ve muy pequeño. Ahí está el Excel. ¿Ahí puede ver? Sí, ahora ya se visualiza. Ya, un poco lo que estábamos haciendo es un análisis de los 5 porqué de una empresa de servicio, en este caso que hace delivery, y un poco se está analizando el porqué de las quejas, ¿no? Entonces, un poco cuando comenzamos a preguntarnos, oye, ¿por qué hay quejas? El principal motivo de que haya quejas es que los pedidos llegan tarde, ¿ya? Y cuando nos preguntamos, de hecho, con el equipo Jonathan y Miriam, ¿por qué los pedidos llegan tarde? Uno de los principales problemas es porque no había driver suficiente para atender esa demanda. Cuando nos preguntamos el por qué no hay driver suficiente, salen 3 motivos, que en este caso puede ser una mala programación, inasistencias del personal y equipos incompletos. Cuando revisamos la mala programación, tenemos 2 razones o 2 porqués, que en este caso sería porque el gerente no sabe programar los horarios o porque la herramienta, que en este caso se llama TCA, no es clara, ¿ya? O no te da, digamos, la claridad de cuánto tienes que programar. Cuando vemos el segundo motivo, que es la inasistencia, uno de los porqués es porque no tiene tiempo suficiente para programar el gerente, o sea, le falta tiempo, o porque también hay falta de compromiso de los colaboradores, o porque tiene problemas con su herramienta de trabajo que es la moto, o porque finalmente no vio su horario, ¿ya? Y en el tercer porqué que vimos en la línea de abajo es porque hay equipos incompletos. Entonces, aquí un porqué relacionado es porque no se logró contratar la necesidad de repartidores que se tenía planteada, ¿no? Y cuando exploramos cada uno de estos porqués ya en la cuarta fase, vemos que en la parte de que el gerente no sabe programar es porque uno puede ser que no se le capacitó o porque no se definieron los criterios establecidos para programar un horario correctamente. No, cuando vemos por qué la herramienta para programar no es clara, uno, porque no tenemos registros de comparación históricos o porque se tiene en esta parte, por ejemplo, ¿por qué no se tiene tiempo suficiente para programar? Es porque probablemente se distrae mucho o porque tienen una cantidad excesiva de repartidores bajo su cargo o porque tienen muchos requerimientos que les demora finalmente el trabajo, ¿no? Entonces, en el siguiente, cuando vemos la falta de compromiso, es porque tiene requerimientos no considerados o porque no tienen cercanía con el trabajador, ¿no? Cuando vemos el tema de la falla de las motos es porque puede ser motos viejas o porque no vio su horario, puede ser porque no accedió a la herramienta por donde se informa los horarios, ¿no? Y por último, cuando se ve que no se logró contratar la necesidad es porque hay alta rotación o porque no se tiene la base suficiente de gente para poder contratar o filtrar o porque no se tiene el plan de banca o, digamos, la cantidad, el requerimiento de gente actualizado a tiempo, ¿no? Entonces, cuando vemos un poco estas causas o estos por qué, vemos que muchos de ellos se basan en la planificación, como por ejemplo el tema de los criterios establecidos o como el tema de la herramienta TCA o el plan de banca también, ¿no? Entonces, aquí lo que habría que trabajar directamente creo que es con la planificación y la estructura del proceso de la gestión de los horarios, ¿no? Hasta ahí hemos llegado, ingeniero. Ahí sería interesante ya para el día miércoles que vayan identificando la causa raíz. Eh, y eso va a depender mucho de cómo nosotros nos preguntamos, ¿ya? Nos preguntamos para poder llegar a esa causa raíz. Tengan en cuenta que si yo en los porqués camino hacia atrás, finalmente voy a llegar siempre a la planificación. Entonces,
ahí hay que tener cuidado para no pecar de toda la causa raíz, llevarla a la planificación, ¿no? Puede también darse en la ejecución, puede también darse en la verificación, ¿no? Va a depender mucho ¿de acuerdo? Así es. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, Juan. Bien, entonces, ya revisamos, avancen su trabajo y lo estamos revisando el día miércoles, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Juan? Listo. Sí, ingeniero. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Un abrazo, nos vemos el miércoles. Buenas noches, José. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego.